Ok, hoy vamos a hablar de Jesús, como les comentaba. Siguiente. Si tienen algún micrófono abierto por ahí, les agradecería que cierren para que se pueda escuchar bien la presentación. Ok, bueno, quiero empezar preguntándole a todos y quisiera tomarme el tiempo. Somos, bueno, aquí me marca 9, mi esposa y yo 2, entonces hay 7 participantes. Y quisiera escuchar de los 7 que me den una respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y vamos a abrir quiénes estamos. Bueno, me aparece primero Silvia. Silvia, ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta difícil de responder porque parece simple, pero es difícil, al menos para mí, porque precisamente yo le estaba comentando a una tía que yo tiene unos años que apenas soy cristiana, son prácticamente 35 años, soy católica. Sí. Y yo sentía que conocía a Dios, ¿no? Pero realmente siento que apenas estoy conociendo a Dios, siento que apenas estoy conociendo a Jesús, y para mí ha sido así como que algo hermoso, y para mí pues puede sonar muy trillado, pero para mí es todo, ¿no? Porque si bien no tengo nada. La escucho poquito, no sé si a los demás también o nada más es a mí. Sí, Pero, sí, yo también lo escucho muy bajo. Sí, a ver si pudiera acercar el micrófono porque es muy bueno lo que nos está comentando. Ya le subí, ¿está bien ahí? Sí, a ver. Ok, le comentaba que yo prácticamente 35 años fui, pues ahora sí católica, ¿no? Ajá. Y yo creía que yo pues conocía a Dios, y que cuando yo oraba, pues yo digo que sí me escuchaba, ¿no? Porque pues sí respondió muchas peticiones, pero realmente hasta hace unos 2 años es que realmente yo le estoy conociendo, yo estoy aprendiendo apenas de él, y me he maravillado con lo que he encontrado, y para mí él, como le decía, quizás suena un tanto trillado, pero para mí es todo, porque en él encuentras fortaleza, encuentras consuelo, encuentras paz. A mí, yo hubo un tiempo donde sufrí depresión, y si no hubiese sido por él, que me aferré a él, no siento que no hubiera salido. Entonces, para mí es muchísimas cosas en una sola persona. Ok, muchas gracias, Silvia. Emily, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, a mí desde muy chiquita me inculcaron que Jesús es la persona que murió por nosotros, así que yo puedo decir que Jesús fue la persona que sacrificó su propia vida para darnos libertad y ya liberarnos de todo el pecado que nosotros contenemos. Gracias, Emily. Hermana Celina, ¿quién es Jesús para usted? Para mí Jesús es un ser súper especial. ¿Sí me escuchan? Claro y fuerte. Ok. Es una persona muy especial en mi vida, porque desde que yo era muy niña, mi madre me inculcaba, o más bien me obligaba a ir a la iglesia católica. Entonces yo cuando estaba ya por llegar a entrar a la iglesia, yo empezaba a sudar de pie a cabeza y me daba mucho miedo. Y yo le decía a mi madre que eso a mí me daba miedo, que yo no quería ir. Entonces me obligaba. Cuando yo llegaba empezaba a sudar de pie a cabeza. Y cuando yo pasaba al pie de donde estaban las imágenes, de lado y lado entrabas por el pasillo, y yo veía cómo las imágenes se desprendían de donde estaban las pinturas esas.
se aventaban sobre mí. Y eso me daba mucho pavor. Con ese miedo crecí hasta que a los 16 años, cuando yo tenía 16 años, yo ya estaba enferma del sistema nervioso. Ya no dormía, ya había algo que me seguía siempre. Ve cuando se para uno con el reflejo de la luz y ves tu sombra. Esa sombra siempre estaba del lado de mi cama. Porque en el rancho vivíamos, en ese tiempo era una casita de madera y por la parte de atrás quedaban rendijitas. Entonces yo podía ver esa figura que ahí siempre estaba. Y yo me preguntaba, yo decía, esto no es bueno. Jesús es más, Jesús es más, Jesús es más. Siempre quedé con ese de que Dios era más que lo que a mí mi madre me enseñaba. Y cuando ya estuve fuera de la casa de mis padres, que me salí a estudiar, busqué eso y hasta que encontré lo que yo buscaba de Jesús. Y el día que yo llegué a los pies de Cristo, creo que tenía yo ya 24 años, creo que tenía yo 24 o 25 años. Fue en la primera iglesia bautista, la que está aquí en Prim. Ok. Y fue algo tan maravilloso que cuando a mí me llevó una anciana, que cuando yo llegué a ese lugar, desde que empezó la alabanza, a pesar de que la iglesia bautista es una iglesia muy pausada, como muy legalista, su enseñanza es muy diferente a como nosotros estamos ahora, al menos en ese tiempo que yo iba, no sé actualmente. Pero solo fue unas ganas de llorar. Y yo dije, esto es Dios, yo aquí me quedo, yo de aquí no me salgo. ¿Sí? Entonces, ahí fue donde yo descubrí quién era Dios. Y al pasar de los años, enterándome de lo maravilloso y que es Él para mí ha sido mi todo. Me ha enseñado a vivir por fe, porque cuando yo estaba con problemas en mi matrimonio, yo vivía en Tuxtepec y me congregaba en una iglesia muy grande, con mucho mover. Yo tenía muchos problemas y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me pasaba noches sin dormir, yo oraba, aprendí, ahí se activó lo que es saber vivir por fe. Cuando llegó un momento que yo dije, Señor, me declaro incompetente para esto. Si es de bendición, sácame de aquí. Y si no es de bendición, ciérrame las puertas, que yo no encuentre trabajo, que yo no encuentre nada. Y entenderé, Señor, que me tengo que sujetar y regresar acá. Y hasta el día de hoy el Señor no me ha cerrado las puertas. Amén. Me enseñó, activó mi fe, me enseñó a creer en ese proveedor, ese Dios sanador, el Dios que te multiplica un peso y que lo que Él promete lo cumple. Él me promete que jamás me faltaría nada. Y cuando yo no he tenido dinero, hermanos, hubo un tiempo en el que yo decía, Padre, tú prometiste que yo jamás iba a padecer de todo esto. Y yo entre las mochilas de mis hijos, entre las lapiceras, usted sabe que los niños son bien desordenados luego con los lápices. A mí el Señor, cuando yo no tenía dinero, ahí me aparecían billetes nuevos, hermano, nuevecitos. Lo exacto para lo que tengo que cubrir en ese momento. Entonces Él es mi hacedor, es mi proveedor, es mi Padre, es mi amado. Perfecto. Es que levanta mi cabeza y el que hace justicia por mí. Amén. Muchas gracias, hermana Celina. Hermana Lupita, si puede activar su cámara, por favor, para que interactuemos todos. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos bien, nada más no la vemos. Es que no sé muy bien todavía estas aplicaciones, apenas me estoy... Ok, no se preocupe, por ahí aparece como una camarita, una cámara de video. Le pica ahí y ya con eso la vamos a ver. Y si no, no tenga problema, la escuchamos A ver, bien. pues bueno. Para mí, Jesús es mi refugio, es mi fortaleza,
es la persona que me guía. Realmente, para mí, Él es mi todo. Creo que, empezando porque es mi Salvador, dio la vida por mí, como decía una hermanita por ahí, es a quien recurrimos, o bueno, al menos yo recurro cuando tengo problemas. Y la verdad es que nunca quedo con nada que me haga falta de él, porque realmente cuando yo le pido con esa fuerza y con esa fe, él me lo da. Él es el que me da la paciencia, es el que me da el amor, porque yo vivo con mis papás que ya son grandes y que a veces no es tan fácil, pero él me da esa fortaleza. En la clase pasada que vimos los dones y vimos la fuerza del Espíritu Santo, ahora, y es que ahora, y que sé que Él es un Dios trino, para mí Jesús es el que vino a hacer la realización del plan del Padre a través del Espíritu Santo. Es quien nos ha enseñado que aparte de tener un Padre que nos defiende, que aparte de que nos defiende y que cumple sus promesas, nos ama profundamente. Él, al darnos a su hijo, entonces para mí, Él es mi todo. Porque la cámara Bien. tiene... Y mi todo. Muchas gracias, hermana Lupita. Creo que por ahí se vicia el de ándeme. Creo, como nos ha pasado que mi esposa y yo tenemos también aquí en la misma oficina dos equipos, cuando se unen, no sé, a lo mejor sea alguien que está junto con alguien más y al momento que se abren los dos micros, ahí es donde empieza lo viciado. Vamos con Santi, por favor, Santi. Muchas gracias, hermana Lupita. En pocas palabras, ¿quién es Jesús para ti, mi Santi? Pues... Apágalo. Pues Jesús para mí es Dile a tu mamá que le baje tantito el volumen de ella y ya con eso va a dejar de pasar nada más y lo escucha por medio del tuyo. Y cuando ella hable, igual tú le bajas tu audio para que no pase eso. Ok. ¿Ya? A ver, ya. Jesús para mí es como tal, pues es mi Salvador, porque a pesar de que estemos en momentos difíciles, pues gracias a Él estamos bendecidos. O sea, no nos ha faltado nada, mi papá ha tenido mucho trabajo y pues estamos sanos. Entonces, para mí pues es un Salvador, ¿Sí? que realmente nos ama. Ok. Perfecto, mi Santi, muchas gracias. Sí. A ver. Vamos con Iliana. Por favor, Iliana, ¿quién es Jesús para ti? Les voy a dar un poquito menos de tiempo para que podamos avanzar, pero sí me gustaría saber de todos. Entonces, en pocas palabras, ¿quién es Jesús para ti? ¿Ahí se escucha? ¿Sí me escuchas? Perfecto, adelante. Para mí es el mejor abogado del mundo mundial. Es un abogado que intercede por mí ante el Padre y el que me rescata de todas las travesuras que luego llego a hacer. Tan, tan. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora, Iker, por favor. Sí. De Jesús para mí es alguien que dio la vida por nosotros, aunque no lo merecíamos, porque es mi redentor, porque gracias a él puedo estar. Mis papás tienen mucho trabajo
y Ok. podemos estar sanos y salvos. Y podemos Perfecto. luego asistir a la iglesia a adorar. Perfecto. Muchas gracias, Santi. Digo, Iker, perdón. Hermana Venus, por favor. Ay, Jesús para mí es mi médico, bueno, ha sido mi médico, mi padre, mi madre, ha sido todo, porque de todos los testimonios que hemos escuchado ahorita aquí, yo les puedo decir que Dios, más que nada, como dicen, no solamente una vez dio la vida por mí, sino en mi persona le ha dado, hace 4 años me volvió a la vida de nuevo, porque tenía yo un diagnóstico muy mal junto con Rebe, y Él nos dio vida de nuevo. Entonces Jesús es vida en Ok, abundancia. perfecto. Muchísimas gracias, hermana Venus. Carla, por favor, Carla, si puedes activar tu video y decirnos quién es Jesús para ti. Pues Jesús para mí es el Hijo de Dios y es el que dio la vida por nosotros. Ok, muchas gracias. Y activa tu cámara, porfa. Es que no Alan. sirve. Perdón, bueno. Alan, saludos, Alan. Nos da gusto verte por acá, nuevamente. Hola, Y ¿qué tal? ¿qué tal has dormido? Muy bien. Muy bien, me veo radiante. Sí, sí, te ves feliz, con un poquito de ojeras, pero feliz. Lo normal. No, lo normal. ¿Quién es Jesús para ti, Alan? Para mí Jesús es Rey, Jesús es el Salvador. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Quién me falta? Creo que ya son todos, ¿verdad? ¿O alguien me hizo falta? Gaby Alcántara, por favor, se me estaba barriendo, Gaby. Ahí voy. Ay, Ahí voy, hermano. Pensé que iba a poner el otro, ya no iba a empezar a copiar. Ahí estoy. ¿Sí me ve? Ahí estoy. Jesús para mí, pues, me voy a aventar toda la hora. En poquito, en cortito. En rápido. Pues es mi vida, yo creo que es mi todo, es mi guía. Yo creo que sin él no podría despertar ni andar, porque él es parte de mi vida. Definitivamente es mi todo. Así yo creo que lo puedo resumir. Yo creo que sin Dios no estaríamos aquí, o yo no estaría aquí. Amén, amén. Ahora sí les voy a pedir apaguen tantito su micrófono todos y vamos a ir participando a medida que les vaya dando citas bíblicas, me van a ir apoyando y vamos a ir buscando en la Biblia. Por eso es tan importante que siempre les comento que tengan su Biblia por ahí a la mano para que puedan corroborar la información que se va dando. Entonces vamos a arrancar, pero primero quiero que oremos. Y por ello que les decía, es demasiado grande Jesús como para darlo en una sola sesión, entonces por ello es que les estoy platicando que tal vez demos 2 o 3 sesiones acerca de Jesús. Pero vamos a iniciar orando, me quería tomar ese tiempo de escucharles, pero vamos a dar inicio. Amado Padre Celestial, Padre de Gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido en esta noche que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que traigas espíritu de revelación y sabiduría en tu conocimiento, en que te conozcamos tal cual eres. Espíritu Santo, ábrenos las escrituras, que venga tu presencia a este lugar y aún por medio de Zoom, Señor. Todos los que están conectados puedan conectarse contigo, con tu corazón. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ok, vamos a dar inicio. Entonces, esta pregunta de quién es Jesús no es de nuestro tiempo. En nuestro tiempo nos estamos preguntando esto, pero saben que un día Jesús mismo les preguntó a la gente, ¿quién piensan? Le dijo a sus apóstoles, ¿quién piensan que soy yo? ¿Quién piensan ustedes que
que soy yo. Pero vamos a ir a esa cita, porque de ahí de esa cita vamos a partir. Esta está en Mateo 16 a partir del 13. Mateo 16 a partir del 13. Quiero que me vayan siguiendo, por favor. Esta parte es conocida como la confesión de Pedro. Muchas veces las hemos escuchado en enseñanzas, sermones, la hemos leído en nuestra Biblia. Esta misma historia está en Marcos 8, en Lucas 9. Pero hoy lo vamos a leer desde el libro de Mateo 16, a partir del versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hacemos pausa. Aquí, si se acuerdan, Jesús utilizó muchos títulos a través de todo su ministerio, a través de estando aquí en la tierra. Él usó muchos nombres, el pan de vida, el agua viva, y tú puedes encontrar muchos nombres que se le atribuyen a Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Yeshua, el Mesías, etc. Pero uno de los títulos que él usó para él fue el Hijo del Hombre. No sé si se acuerdan. Por decirle una cita bíblica, cuando le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y se refería al Hijo del Hombre. Ahora, aquí les está haciendo una pregunta y les dicen, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo les hago una pregunta, ¿por qué Jesús utilizaba este nombre, el Hijo del Hombre? ¿A qué se refería Jesús con el Hijo del Hombre? ¿Qué quería decir? ¿Quería decir que él era un ser humano que había nacido entre los hombres? ¿Qué quería decir Jesús acerca de esto? Eso lo vamos a descubrir ahorita, ¿sí? Pero él les deja esta pregunta y les dice a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres? Profe, yo creo que dice que es hijo de un hombre porque nació por los humanos y todo eso, pero en realidad es hijo de Jesucristo. Pero así se refería. No sé si me doy a entender. Sí, perfecto. Sí, gracias, Emily. Vamos a, vamos a avanzar, pero lo que dice Emily ahorita lo vamos a descifrar, ¿va? Entonces dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y es como, luego viene una segunda pregunta, ¿sí? Que dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pero hasta ahí él se pone un título que lo vimos usar en diferentes facetas en la vida de Jesús, el Hijo del Hombre. Ellos contestan y le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que ese Hijo del Hombre al que hace referencia es Elías. Hasta ese momento no se referían a Jesús, sino se refieren al Hijo del Hombre, ¿sí? Dice, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Es como si usáramos un sobrenombre y estuviéramos platicando, no sé, en la iglesia o en la plaza, y yo le dijera, hermana Celina, ¿quién dice la gente allá en Jamapa que es fulanito de tal con un sobrenombre? No refiriéndome a alguien en específico, sino un sobrenombre. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes que andan allá por el mar de Galilea, yo quiero que me digan qué han escuchado ustedes acerca del Hijo del Hombre. La gente, ¿qué platica? ¿Qué dice acerca del Hijo del Hombre? Y entonces ellos le dan esta respuesta. Dice, pues dicen que es Elías, otros que es Jeremías, otro que alguno de los profetas y otros que Juan el Bautista, ¿no? Ok, la pregunta es, ¿este Hijo del Hombre, de dónde proviene ese nombre? Ahorita lo vamos a checar. Y les hace la pregunta en el 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hacemos alto y es como que, oye Jesús,
todavía no te termino de entender la primera, ¿no? Acerca del Hijo del Hombre, ya me estás preguntando que quién eres tú. Esto, o sea, no me cuadra, ¿no? O sea, primero terminemos de resolver el tema del Hijo del Hombre y luego, pues resolvamos el tema de quién eres tú. Pero hubo alguien que responde, que es Simón Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Por eso Jesús no es simplemente Jesús. Esta diapositiva y este tema le pusimos a propósito, que quedara como Jesús, porque Jesús es una palabra normal, común, pero cuando nosotros decimos Jesús Cristo, estamos diciendo ese hombre no es solo un hombre. Ese hombre es el Hijo del Dios viviente, es el ungido, es el Mesías prometido, es mi Salvador, es todo lo que ustedes mencionaron en este momento. Y Pedro en ese momento no le sale del estudio bíblico que tuvo, no le sale de 5 años de teología que estuvo tomando en el Instituto Bíblico, le sale de una revelación del Padre. Y por eso Jesús le dice, entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, nada humano te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y mi oración de este día es que tú salgas con una revelación del Padre de quién es Jesús. Yo te puedo dar mucha cita bíblica y te puedo decir quién es Jesús desde mi perspectiva y desde lo que dice la Escritura y desde mi experiencia. Pero cuando viene la revelación del Padre de quién es Jesús, Cristo, entonces en ese momento seremos bienaventurados y entenderemos lo que no estábamos entendiendo, lo que la mayoría se estaba preguntando, ¿de qué me estás hablando, Jesús? Primero me hablas de un título de un hijo de hombre y luego me hablas de que quién eres tú. Pero cuando nosotros tenemos la revelación del Padre, nada nos puede mover. Vamos a entender que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido, es el ungido, es el Salvador del mundo. Ahora, este título del Hijo del Hombre, este título está en Daniel 7, 13 y 14. ¿Por qué Jesús les estaba preguntando acerca del Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús estaba preguntando eso? Bueno, en la tradición judía ellos conocían muy bien los pasajes antiguos. Conocían las profecías de Daniel, conocían las profecías de Isaías. Siempre ellos estaban estudiando, escribas, fariseos, doctos, eruditos de la ley. Y esta información ellos la tenían. Pero ¿saben qué? Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo del Hombre. Porque allá en Daniel 7, vamos a ir a ello nada más rapidito. En Daniel 7, en contexto, Daniel está viendo una visión de las 4 bestias. ¿Sí? Tiene una visión de las 4 bestias. Y él se espanta de tal manera que ve a las bestias tan fuertes, y ve que son totalmente poderosas, imposibles de destruirlas. Y entonces se queda viendo toda esta visión tremenda, y vamos a entrar un poquito en eso. En el capítulo 7, versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león, y empieza a relatar qué poderío tenía ese león. En el 5 dice, la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Toda esta información me impresiona y me apasiona porque todo fue cumplido a cabalidad. Cuando habla de este oso que de un lado era más alto que del otro, está hablando del imperio medo-persa que se compuso de dos reinos, Media y Persia.
se conocía como el Imperio Medo-Persa. Y uno pesaba más que el otro, uno era más poderoso que el otro. Entonces, por eso, así Daniel vio esa visión. Y cada cosa que va pasando aquí, fueron reinos que fueron pasando conforme el tiempo, y Daniel los profetizó hasta llegar al imperio del anticristo. Y cuando llega al imperio del anticristo, Daniel se queda sorprendido, anonadado de lo que tiene en la visión. Porque dice, wow, o sea, ¿quién podrá detener a la bestia? ¿Quién? Esto lo podemos ver en el 7, en el versículo 7, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, habla de su poderío, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias, todas las que ya había visto, ¿no? Dice que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos habla de poderío, habla de 10 ciudades que van a levantar el imperio del anticristo. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, de aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Habla de que un cuerno chiquito va a salir y va a derribar a 3 reyes. Y aquí que una boca que hablaba grandes cosas. Estas grandes cosas son blasfemias en contra de Jesucristo, ¿sí? Dice, estuve mirando. Hasta ahí parecía que todo era imposible. O sea, 10 ciudades estaban levantando un imperio, ¿sí? Ya no eran 2 ciudades con Media Persa, ya no era uno que era el imperio babilónico, ¿sí? El primero habla del imperio babilónico, el segundo del imperio griego, ¿sí? El tercero Medo Persa, y el cuarto es romano, pero también se refiere al del anticristo. Entonces, ve Daniel y dice, ¿qué va a pasar? Pero es ahí cuando él tiene una visión. Cuando nos vamos al 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, refiriéndose al Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este hijo de hombre que vio Daniel es Jesucristo. No hay un hombre que se pudiera acercar, al Padre. No, no lo hay. O sea, recordemos de todo el Antiguo Testamento, podemos leerlo. Y ellos sabían bien, los judíos sabían bien que no había hombre que pudiera acercarse a Dios y poder vivir, pero iba a nacer uno que iba a poder acercarse al Padre. Ese iba a tener título de hombre, pero iba a poder acercarse porque también es Dios. Y nos iba a poder acercar a nosotros. Entonces, cuando acá regresamos a Mateo y les conecta y les dice, los judíos, ¿qué dicen acerca del Hijo del Hombre? Aquel Hijo del Hombre de que habló Daniel 7, 13 y 14. ¿Quién dicen los judíos que es? Por eso ellos dijeron, no, aquel Hijo del Hombre que se puede acercar al Padre, dicen que puede ser Elías, o dicen que puede ser Jeremías, o dicen que puede ser alguno de los profetas, o hasta Juan el Bautista. Y entonces viene la pregunta que Jesús dice, bueno, y si ustedes creyeran que esto que cuentan los judíos es cierto, entonces ¿dónde quedo yo? Por eso hace la pregunta, entonces ustedes ¿quién creen que soy yo? Y cuando Pedro dice, wow, conecté, ese Hijo del Hombre no es ni Juan el Bautista, ni Jeremías, ni Isaías, eres tú. Tú eres el único que puede acercarse a ese anciano de días. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, eres el Mesías. Y ahí viene la primera pregunta que Jesús les hace, al igual que ahora es una pregunta para nosotros, por eso empecé con ella.
¿quién es Jesús para nosotros? Jesús es ese que se puede acercar al Padre, pero que también descendió a la tierra y que nos hizo promesas y que nos da salvación, pero lo vamos a ir desarrollando a través de esta lección. Entonces, continuamos y dice, cuando Pedro se da cuenta es por revelación que viene del Padre y se convierte en una persona bienaventurada, aquella que pueda tener la revelación de Cristo. Yo creo esta pregunta es tan importante porque depende mucho de toda nuestra vida cristiana. Depende mucho de toda nuestra vida en Cristo, nuestra vida eterna. Esto siempre ha estado en juego y hoy más que nunca está en juego el nombre de Jesús. Religiones lo toman a Jesús como un hombre bueno, alguien que fue un profeta, alguien que fue un maestro. Líderes religiosos dicen eso. Religiones enteras dicen, Jesús es lo que tú quieras, menos Dios. Cuando vemos en la Escritura que Jesús tiene toda la autoridad. Toda la autoridad para juzgar se le dio a él. Vamos a continuar aquí mismo. Luego dice, el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando se refiere a esta roca no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a él como roca, como piedra angular donde la iglesia es formada, ¿sí? No podría crearse la iglesia en fundamento en un hombre imperfecto. Se creó la iglesia, se fundó la iglesia, el fundamento es Jesucristo. Y es la primera vez que el Nuevo Testamento empieza a hablar acerca de una iglesia, del nombre iglesia. Y dice, sobre mí se va a edificar la iglesia. Y dice algo precioso, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué es el Hades? ¿Qué es el Hades? Podemos tener muchas respuestas a eso y decir, no, pues el Hades es esto, es aquello, es lo otro. Pero que la misma Escritura nos las responda. Porque cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra los que formen parte de la iglesia de Cristo. Entonces a mí me interesa porque al yo ser iglesia, yo quiero estar seguro que las puertas del Hades no prevalezcan contra mí como parte de su iglesia. Vamos a ir a ver qué es el Hades. Y esto lo vamos a encontrar vamos a ir a Lucas 16, por favor. Y aquí sí le voy a pedir a un voluntario que me lea Lucas 16 a partir del 19. Jesús está hablando ahí, Jesús está enseñando y habla de dos personajes. Un voluntario que lea bien fuerte o una voluntaria. ¿Quién, Emily? Lucas 16 a partir del 19, por favor. A partir del 19 hasta terminar. 19 a cuál. Ve empezando a partir del 19. Es capítulo 16, versículo 19. Ajá. Y voy a ir deteniendo y vemos si llegamos hasta el final. ¿Va? Ok. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros que venían y le lamían las llagas. Perdón. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham y murió también Ahí. el rico. Ahí pon tantito alto. El seno de Abraham no lo voy a explicar ahorita porque no es parte de lo que estamos viendo. Eso tal vez en alguna otra, en otro momento lo expliquemos porque es importante, pero ahorita nos vamos a enfocar en el tema del Hades. Ajá. Continúa, Emily, por favor. Bueno, y fue llevado, ¿no? Y fue llevado por y los fue ángeles al seno sepultado. de Abraham. Y fue sepultado. Y en el Hades o Hades. Hades. Y en Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Párale tantito. ¿Ok? Aquí podemos ver nuestra palabra que andamos buscando. Hades. ¿Qué significa Hades? Hades es el lugar a donde van los muertos sin Cristo. Es el lugar a donde van los muertos sin Cristo. Aquí en esta historia Jesús nos está diciendo que había dos personas, Lázaro y el rico. El rico ni siquiera se menciona su nombre, solo se le conoce como rico, que hacía muchos banquetes con esplendidez. Lázaro estuvo enfermo, Lázaro estaba a la puerta de su casa, pero Lázaro nunca recibió ayuda, no se nota para nada. ¿El rico conocía a Lázaro? Sí, sí lo conocía, porque posteriormente, si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que algo sucede ahí, que el rico dice, envía a Lázaro, entonces significa que lo conoce. Entonces, Hades es a donde le corresponde ir al rico. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón de que el Lázaro se vaya al seno de Abraham y el rico se vaya al Hades? O sea, al lugar donde van los muertos sin Cristo y donde dice que es atormentado en esta llama. O sea, en cierta manera el infierno, ¿sí? Simplemente porque el rico, por supuesto, yo voy a entender que si se fue al Hades es porque nunca creyó en Dios, ¿sí? Y Lázaro sí creyó. No nos lo dice la escritura aquí abiertamente, pero si él fue al Hades es porque no creyó en Dios. Ahora, el Hades es un lugar de tormento, aquí lo vemos, pero ese lugar de tormento Jesús nos promete que él como fundador de la iglesia, de nosotros que somos su novia, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre nosotros. El infierno no va a prevalecer sobre nosotros. La llama de fuego no va a prevalecer sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo que hace Jesús. Esto debería darnos seguridad, paz y gozo de saber que nosotros no vamos a pasar por esto. Y ahorita les voy a decir otras citas bíblicas, pero no me quiero perder la oportunidad ya que estamos aquí en seguir leyendo. A ver, continúa Emily a partir del 25, por favor. Ok, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá para acá. Alto hasta ahí. Alto ahí, Emily, gracias. ¿Qué pasa aquí? Nos está descubriendo, por eso nosotros no creemos que posterior a la muerte pueda tener una reclasificación de decir, te fuiste al Hades, entonces puedes salir de ahí, ¿no? Y todavía puedes pasar al cielo. La realidad es que no. O sea, aquí Jesús nos lo está dejando claro. Quien muere sin Cristo va al Hades. Y de ahí no puede pasar. De ahí no puede pasar. De ahí no puede ir a otro lado. Porque hay una gran distancia, una gran cima, dice aquí, entre un lado y otro. Entonces, no se pueden intercambiar. Vamos. Por eso es que nosotros no creemos que después de muerto hay que rezar, hay que pedir a Dios.
para que pueda pasar al cielo. La realidad es que la Biblia es clara en cuanto a esto. No se puede. Hay una gran cima entre un lugar y otro que no se puede. No hay reclasificación posterior, ¿sí? Entonces, quien cree en Cristo, las puertas del infierno no prevalecen sobre esa persona. Y quien muere sin Cristo, ahí está la Escritura. Entonces tenemos que tomar ese regalo que Jesús nos ofrece. Estamos. Vamos con el 27, Emily, por favor. Ok, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiques, a fin de que no venga a ellos también a ese lugar de tormento. Ahí paramos tantito. Entonces, este rico estaba realmente siendo atormentado de tal manera que hubo algo en su corazón que lo movió a decir, yo no quiero que mis familiares que están allá todavía vivos vengan acá donde yo estoy porque realmente está feo aquí donde yo estoy. Entonces, yo no quiero que vengan. Y es el clamor que está levantando él. Vamos a ver qué le dice Abraham. 29. Ok, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre, Abraham, pero si algunos fueran a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Ok. Él quería que algo sobrenatural pasara para que sus familiares creyeran. Este rico quería que alguien de los muertos fuera a anunciarles el evangelio para que ellos creyeran. Porque al ser sobrenatural, entonces ellos creerían. La realidad es que Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día y aún hay gente que pone en tela de juicio eso. Cristo hizo señales y milagros y aún hay gente que no cree en eso. Es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, a los profetas tienen y no los escuchan. Y si alguien se levantara de los muertos y fuera a anunciarles el evangelio, tampoco lo escucharían. La realidad es que nosotros tenemos un tesoro grandísimo de saber y creer en Jesús. Ahora, ¿qué nos promete Jesús en cuanto a esto? Nos promete primero que que el Hades no va a prevalecer contra nosotros, pero también nos promete en Hebreos 2:10, vamos a Hebreos 2:10. ¿Hebreos qué, perdón? 2:10, pero vamos a leer a partir del 14. Iba a leer todo, pero ya por cuestiones de tiempo vamos a acelerar y vamos a ir a partir del 14. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿A quién se está refiriendo aquí? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos se está refiriendo a nosotros. Nosotros somos carne y sangre porque así somos. Si tú te tocas, somos carne y sangre. Y se refiere, dice, él también participó de lo mismo, refiriéndose a Jesús. Aquí está una de las razones por las que Jesús se hizo carne. ¿Sí? Entonces dice que nosotros participamos, o sea, somos hechos, fuimos creados, engendrados de carne y sangre. Por cuanto nosotros somos carne y sangre, él también se hizo carne y sangre, participó de lo mismo, pero lo hizo con un solo fin, para destruir por medio de la muerte, es decir, la muerte para él fue el medio para destruir al que tenía el imperio de la muerte. En otras palabras, cuando Cristo estaba muriendo y siendo sepultado,
para todos sus enemigos había sido una derrota para Jesús y una victoria para ellos. Pero Jesús está diciendo, ellos no se dan cuenta que con yo morir, estoy destruyendo al que tiene el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Para qué hizo eso Jesús? Para librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, todos los que temíamos a la muerte estábamos sujetos a esclavitud, estábamos sujetos a tener miedo. Y Jesús dijo, no más miedo, no más miedo, porque con mi muerte yo destruyo al que tenía el imperio de la muerte, destruyo al diablo. ¿Sí? Destruyo al diablo. Y te hago libre del temor a la muerte. ¿Por qué libre del temor a la muerte? Porque cuando tú entiendes que Cristo murió, pero también resucitó, y que esa promesa nos las da a nosotros, entonces la muerte no te puede dar miedo. Y al no darte miedo, tú ya no puedes estar esclavo a ese temor. Ya no puedes ser un esclavo del temor. Hay una canción que sale de aquí. Ya no soy un esclavo del temor. Es esto, o sea, nosotros ya no tenemos por qué estar esclavizados al temor a la muerte, porque Jesucristo venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Ahora, Él vence, ¿y qué nos espera a nosotros? Bueno, vayamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 1. No pierdan de vista que aquí dice que Él participó de nuestra naturaleza. ¿Sí? Nosotros éramos carne y sangre, hombres mortales, y Él vino a la tierra. Jesucristo vino a la tierra y participó de lo que nosotros éramos, por amor a nosotros. Ahora vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, a partir del 3. Ya estamos cerrando por hoy, pero pongan mucha atención, por favor. Dice el versículo 3, como todas las cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora se lo voy a descifrar qué quiere decir esto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hay dos nombres aquí, vida y piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y vamos a empezar con vida. Vida en el griego hay dos palabras, hay tres palabras que se refieren a vida. Una de ellas es bios, en el griego original, bios. ¿Se acuerdan que cuando viene la parábola del sembrador que salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales? Bueno, ahí hay un comentario donde dice que parte cayó entre espinos y creció, pero los afanes y riquezas y los placeres de la vida la ahogaron. Eso está en Lucas 8:14, no vamos a ir allá, pero si quieres anotarlo y luego ir y leerlo, estaría genial. Entonces dice que los placeres de la vida ahogaron esa semilla y no dio fruto. Esa palabra bios aplica para ese versículo de Lucas 8:14. ¿A qué se refiere ahí la palabra vida? Se refiere a vida física, a los placeres físicos, a lo que se ve, a lo que se palpa, a lo que se toca. ¿Sí? Y de bios proviene la palabra biología. Entonces, aquí no aplica esa palabra bios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en el que estamos leyendo en Segunda de Pedro 1, versículo 3. Hay otra palabra que
empieza con P y se pronuncia upsuje. P y luego suje. Hay un versículo que se aplica para esa palabra griega, suje, en Mateo 16:25, cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, ¿sí? Ahí esa vida se refiere a vida emocional, vida mental. De ese surge la palabra psicología, ¿sí? Que es el estudio de las emociones, del comportamiento humano. Entonces, la vida es la vida interna, la vida que te mueven las emociones, ¿ok? Tampoco aplica para este versículo. Pero hay una más, que es la palabra zoe. Esa palabra griega zoe significa, se refiere a la vida eterna, se refiere a la vida divina y que es exclusivamente de Dios. Pero ahora vayamos y va a tener coherencia lo que estamos leyendo. Entonces dice, todas las cosas que pertenecen a esa vida eterna, que es exclusiva de Dios, y a la piedad, que por ahí alguien tocaba el tema de lo de su mamá, que vive con ella y que Dios le ha dado ese amor. Bueno, viene de Dios precisamente. La piedad es benevolencia, es benignidad, es bondad, es compasión, es misericordia, ¿sí? Entonces dice, todas las cosas que pertenecen a esa vida que les estoy comentando, Zoé, y a la piedad, nos han sido dadas. Nos han sido dadas por su divino poder. Ok, su divino poder actúa y nos es dado. Pero ¿cómo nos los da? ¿Mediante qué nos los da? Cuando lo empezamos a conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, Jesucristo. Cuando empezamos a conocer a Jesucristo, todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, vida que era exclusiva de Dios, y a la piedad, nos es dada a nosotros por su divino poder, y entre más lo conocemos, más estas cosas suceden en nuestra vida. Por medio de las cuales, por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesa es la que nos ha dado? Aquí nos los dice. Hay muchísimas, pero aquí nos dice a la que se refiere este versículo. Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Naturaleza divina. Naturaleza divina. Él dice, yo formé parte de tu naturaleza humana, yo me hice hombre y participé de tu naturaleza humana, pero ahora yo te digo, todos los que están en Rema 1, yo quiero que ustedes sean participantes de la naturaleza divina. Quiero que tengan vida eterna y donde yo estoy, ahí estén ustedes conmigo. Eso nadie te lo puede dar. Eso solo es exclusivo de Jesucristo. ¿Estamos? Eso es exclusivo de Jesucristo. Me dejaron sin hora. ¿A qué horas tenemos por ahí? Son las 9. Hey. Son las 9:10. 9:10. Yo tengo, hermano. Te me fuiste. Son las 9:08. Son las 9:08, hermano. Ok. 9:15, ¿me aguantan? Va. Sí. Perfecto. Si es que la tablet no se apaga antes. Ok. Entonces, conéctala. Entonces dice que Dios desea darnos una naturaleza divina. ¿Sí? Ok. Por eso Jesús dice que es bienaventurado el que no haya tropiezo en él. No haya tropiezo en él. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis y con eso vamos a cerrar Apocalipsis 1.
Amén. Aquí hay una invitación, hermanos. De verdad, anótenlo y tómenselo muy en serio. Una invitación para ustedes que sus vidas nunca más va a ser igual. Hay un libro, si ustedes quieren conocer a Jesús, hay un libro que nos habla acerca de Jesús. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de un hombre, se trata de Jesús. Pero en cada etapa, en cada faceta de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver diferentes formas de Jesús. Hay veces hablando por parábolas, hay veces haciendo unas analogías, hay veces es un Cristo con un velo en nuestros ojos, no en él, sino en nosotros. Por ejemplo, el libro de Isaías dice, y tú les pusiste velo a sus ojos para que no vean, no escuchen, les diste oídos pesados para que no escuchen, para que no se conviertan. Pero hay un libro en toda la escritura que es Dios mismo revelando a su Hijo. Es Dios mismo revelando a su Hijo. Y es el libro de Apocalipsis. En inglés se llama Revelation, o sea, revelación. Y en español lo conocemos como Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que el cristiano no lee. No lee pensando en que habla del anticristo. ¿Realmente sabes de qué habla el anticristo? El anticristo habla muy poquito. El anticristo habla del anticristo, el falso profeta y Satanás. 3 personajes. Así, imitador, engañador, como desde el principio. ¿Sí? Conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Bueno, el diablo hace una imitación y es Satanás, el anticristo y el falso profeta en los últimos tiempos. El anticristo y el falso profeta, cuando Jesús venga, dice que los matará con el aliento de su boca. Yo creo que ni tiene que embarrarse las manos y simplemente les va a hacer ¡ah! Y van a caer. Pero con el anticristo va a haber muchas personas. Muchas personas que van a estar con él y que van a estar no queriendo que Jesús gobierne sobre la tierra. Porque es una realidad que nuestro Jesús del que habla la Escritura no es una fábula, no es un cuento, es alguien que va a venir y que está pronto a su regreso. Y que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y los que no creyeron en Él, dice que lamentarán. Porque si bien es un cordero que fue inmolado, también es un león. Si bien es un Dios de amor y misericordia, también es un juez severo que no tiene por inocente al culpable. Y que cuando Él regrese, la Escritura dice que Él matará al anticristo y al falso profeta con la espada que sale de su boca. Y que todos los que están ahí con el anticristo y el falso profeta, haciéndole guerra al Señor, cuando Él venga a la tierra, yo estoy seguro que va a haber reyes, ejércitos, porque así lo dice la Escritura, reyes, ejércitos, que van a luchar contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y después de que los venza, dice que los va a pisar, como se pisa las uvas en un lagar. Y su sangre va a manchar sus vestidos. Hermanos, te estoy diciendo algo que dice la Escritura y que muchas veces ni lo sabemos. Él va a pisar a cada enemigo de él y sus sangres van a brotar y van a manchar sus vestiduras. Por eso la Biblia habla de un Jesús en vestidos rojos. Dice, ¿quién es este hermoso que viene de Bosra? ¿Quién es este hermoso que viene de Edom con vestidos rojos? Dice, soy yo, el que juzga con justicia y verdad. Ese
Dios, hermano, ese Jesús va a regresar un día, ya no como Cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que va a dar su pago, aquel que va a galardonar a aquel que estuvo creyendo en él, pero va a juzgar a aquel que no creyó en él. Y ya no va a haber más momento. Es el momento ahora, es el llamado ahora a creer en Jesús, a dar la vida en Jesús. Y el libro de Apocalipsis te habla de esas cositas pequeñas del anticristo, falso profeta y Satanás. Pero nos habla de cosas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Y para muestra un botón, solo nos vamos a ir al capítulo 1 y te lo dejo de verdad. Yo quiero que lo leas y me compartas la riqueza que encuentres en el libro de Apocalipsis. Yo estoy estudiándolo en este tiempo y es una belleza lo que estoy encontrando en el libro de Apocalipsis. Y dice así, la revelación de Jesucristo. ¡Wow! Hermano, tú querías a un Jesucristo al descubierto, un Jesucristo sin velo, un Jesucristo que tú pudieras verlo sin que nada te estorbara. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Para los que ya están más grandes, a lo mejor los chavos de ahora, nunca conocieron las cámaras fotográficas con rollo, ¿verdad? Ahora ya nada más es el celular dándole ahí la captura y ya ves hasta cómo quedó la fotografía. Y si no te gusta la eliminas y vuelves a hacer otra. Pero recordemos anteriormente que las cámaras viejas eran unas cámaras grandes que usaban rollo fotográficas como más o menos como un carrete de hilo de coser o unas pilas de esas gorditas de las tipos D que se le insertaban en la cámara fotográfica y entonces tú tomabas la foto, ni siquiera tenía pantalla para ver cómo te quedaba la foto. Tú tenías que tomar la foto y decir, bueno, pues yo creo que quedó bien. Muchas veces las tomabas, no sé, 5 en el mismo ángulo para ver si alguna de ellas te podía servir. Y luego que ya lo tomabas, se acababa el rollo, ¿sí? Eran de 12, 24 fotos que te daban y podías sacar el rollo y llevarlo. ¿Cómo se llamaba ese lugar a donde lo llevabas? ¿Centro de qué? De revelado. De revelado. De revelado, era centro de revelado. Si tú sacabas el negativo, si tú veías un negativo, alguna vez tuviste oportunidad, se veía, para los que no tuvieron esa oportunidad, que son los chavos, se veía como cuando ves una placa de rayos X, ¿no? Veías así, nada más puro borroso y todo. Te perdías, no sabías si estaba nublado o estaba soleado, no sabías quién era la persona que se veía ahí en el negativo, ¿sí? No sabías qué colores eran, cómo estaba el día, qué ropa llevaba. Te perdías todo, simplemente veías ahí borroso. Pero entraba al centro de revelado y pasaba por un proceso. Y cuando pasaba por un proceso y tenía que estar ahí en cierto tiempo, pasar por el agua, pasar por todo, y te entregaban la foto, entonces tú podías verla y decir, wow, ya se ve con los colores, se ve la persona clara. Bueno, y le entregaban después de quién sabe cuántos días. Exactamente, hermana. Exactamente. Mucho tiempo pasaba para que pudieras ver plasmada la imagen. Exacto. Pero aquí lo que te está ofreciendo Apocalipsis, tal vez muchos siguen viendo el negativo de Jesús y lo siguen ahí, ay, como que lo veo borroso, por eso dice, ay, pues no sé, como que sí, Jesús es alguien importante, pero así lo veía Nicodemo, ¿no? Yo creo que tú eres maestro de Dios, ¿no? Que ha venido porque hay señales, pero no me cuadran ciertas cosas. Pero el libro de Apocalipsis dice, aquí está la foto completa, a vivo y a todo color. No veas el negativo, veme a mí. Y con esto termino. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, nadie más te la dio. No es una carta del apóstol Pablo, no es una carta del apóstol Pedro, no, es Dios mismo diciendo, yo quiero revelar a mi hijo. Yo quiero revelar a mi hijo allá en 2021 a los alumnos de Rema para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Chequen la palabra siervo, es para
Nosotros, que nos llama sus siervos, en el original griego esa palabra siervo significa esclavo, y se lo da a un siervo que se llama Juan, para que se lo dé a los demás siervos. O sea, siervo, esclavo Juan, le es revelado para que le dé a los demás siervos, en griego esclavo, lo que va a suceder pronto. Y para ello nos tiene que dar una enseñanza de por qué a Juan. Este domingo escuchamos algo del por qué Juan. ¿Sí? Y es algo que yo estaba estudiando. Y Juan fue el que estuvo en la crucifixión, el único de los apóstoles que estuvo en la crucifixión. Todos huyeron. Pedro negó. Juan estaba ahí. Juan fue el que subió al monte de la transfiguración. Juan fue el que fue a acompañar a Jesús cuando resucitó la hija de Jairo. Juan estuvo en varios procesos de Jesús. Juan era el íntimo. Juan era el que se recostaba en el pecho. Juan amaba estar con Jesús. Y el 2 nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Para dar testimonio nosotros necesitamos ser testigos. Y para ser testigos necesitamos estar ahí. Ser testigos experimentales de eso. Ok. Termino ya. Me voy hasta el 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Ya no me dio tiempo. Son 9:20 y siempre el tiempo es algo, por eso les dije que no íbamos a poder concluir. Lean Apocalipsis. Ahí está la revelación de Jesucristo. ¿Quieres saber quién es Jesús? Léelo. El Espíritu Santo te ayude. Y vas a encontrar riqueza, vas a encontrar al Dios maravilloso. Ahorita yo solo te di unas citas, las pocas que pudimos ver en este tiempo. Pero Jesús está aquí. Investiguemos acerca de Jesús. No hay curso, no hay enseñanza que te pueda bastar. Tienes que experimentarlo tú mismo. Jesús. Tiene que venir la revelación del Padre acerca de Jesús. Porque más que yo darte una enseñanza hoy para un curso de rema, es que tú conozcas a Jesús. Y que hoy inicie una vida de conocimiento de Jesús. Hace tiempo el Señor me dijo, yo no quiero que busques más nada en la Biblia. Yo quiero que me busques a mí en la Escritura. Y ese ha sido mi deseo desde hace ya buen tiempo. Es decir, yo cuando voy a buscar en la Biblia, yo no quiero encontrar más nada. Yo quiero encontrarme contigo, Jesús. Porque la Biblia toda está plagada de lo que tú eres. De lo que tú hiciste, de lo que haces y de lo que harás. Del que es, del que era y del que ha de venir. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Antes la foto, abran sus cámaras, por favor, para que tomemos la foto. Pero primero vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. El tiempo ha transcurrido. Te doy gracias por estas vidas hermosas, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta semana pongas un hambre, un deseo por conocer más de ti. Vamos a seguir teniendo otras clases, 2 yo creo más acerca de Jesús. Pero yo te pido que en esta semana sea un inicio de una búsqueda de ti. Padre, dales hambre de ti. Señor, alumbra los ojos de su entendimiento para que cuando ellos estén leyendo la revelación de Jesucristo, puedan brotar esas palabras y meterse a sus corazones. Padre, que en este tiempo que ellos ya te conocen, el conocimiento vaya a un nivel mayor, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Espíritu Santo, revélanos al Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya no hay espacio para preguntas y respuestas porque ha transcurrido el tiempo. Les agradezco mucho su tiempo. Abran sus cámaras porque vamos a tomar la foto
misma que va a servir para asistencia. Les amamos, estamos bien contentos de tener a un grupo bien nutrido, bien emocionado y que siempre buscan estar tomando las enseñanzas en vivo. Va a quedar grabado, si gustan volverlo a ver, compartirlo o para sus tareas, apoyarse, pues adelante. Así que vamos a tomar la foto. Ya dejaste de compartir pantalla, ¿sí, verdad? Okay. Vamos a ver. ¿Por qué compartiste de nuevo? Ok. Bueno. Carla dice que no le sirve la cámara. Lupita Díaz dice que no pudo abrirla. Bueno. A la de 3 vamos a poner nuestra mejor sonrisa, así como si la clase nos hubiera gustado mucho. y vamos a tomar la foto. 1, 2, 3, listos. Va otra, por si no te animaste a sonreír, ahí te va en 1, 2, 3. Listo. Les amamos mucho, estaremos en contacto ahí por el WhatsApp. Que tengan buena noche, Dios les bendiga mucho. Y no va a haber tarea para esta semana porque pues no la concluimos. Pero nos vemos para la siguiente. Tenemos que ver qué significa el soberano, el primogénito de los muertos. Ah, ¿verdad? Todo eso es Jesucristo, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sí? ¿Qué otro nombre tienes por ahí de Jesucristo que te causa duda? Y bueno, apúntalo y lo tocaremos. Apocalipsis es uno de los A mí que siempre me ha menciona... tenido la duda, hermana. ¿Cómo, perdón? A mí siempre he tenido la duda de, ¿cómo se llama? Del orden que tienen la Santa Trinidad. Así, Cristo, Jesucristo, Dios y todo eso. Porque no le entiendo, yo le digo a los tres como, así, ahí se va. Así que nunca le he entendido. Realmente, más que el orden, no debería preocuparnos el orden, ¿no? Porque no hay así como una jerarquía en cuanto a decir el Padre es más importante que Jesús, el Espíritu Santo es menos importante. La realidad es que no, o sea, los tres... Es que tienen... siempre me han dicho, así como que no se le dice Jesús, no, se le dice Dios, se le dice Cristo. Yo como que así me confundo. Bueno, si te refieres a los nombres, haz de cuenta que dice, bueno, ¿cómo le digo? Le digo Cristo, le digo Dios. Yo te voy a decir aquí una clave, y este es un tip. De la manera que tú le dices a Dios y la manera en la que te diriges es lo que hay en tu corazón. Jesús nos enseñó que cuando nosotros hablemos con Dios, le digamos Padre. Y en otra dice que el espíritu de adopción, como hijos, nos hace decirle Abba. Y Abba, Abba. A, B, B de bueno, 2 veces B de bueno, y A, Abba, que significa papito. Entonces, hay grados y grados. Es como Jesús tuvo discípulos, tuvo un gran grupo de discípulos. La Biblia habla de que 120 estuvieron en el aposento alto. Habla de que 500 se les manifestó después de resucitado. ¿Ok? Entonces pensemos que de 500 había mucho más. Había mucho más discípulos. Recordemos que un día envió a 70. Les dio autoridad y fueron a echar fuera demonios, sanar enfermos, fueron 70. Pero también hablamos de esos 500, hablamos de esos 120 que estuvieron en el aposento alto y recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. Pero también sabemos que hubo 12 discípulos y se va cerrando el círculo. Pero también sabemos que de esos 12 hubo 3 más íntimos, que era Jacobo, Juan y Pedro. ¿Sí? 3 más íntimos. Pero de esos más íntimos, el más íntimo era Juan, 1, que fue el que se le dio a conocer el Apocalipsis. Entonces, sí, usted, no sé si fue usted
o fue mi mamá, que nos dijo que él estuvo cuando crucificaron a Dios, a Jesús. Ajá. Ve, Sí. así nada más le digo a la Isabel. Y pues así estuvo y le dijo que cuidara de su madre. Es correcto. No Así sé si es. fue así. Sí, 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 Para eso que está vean que yo sí presto atención. Sí, y fíjate que eso nos tiene que crear un precedente. Jesucristo confiando a su mamá a un apóstol. Hay una palabra aquí en griego que se llama digno de confianza en Apocalipsis. Digno de confianza. No recuerdo ahorita cuál es La cita. cuál es la palabra que significa digno de confianza, pero precisamente Juan se le reveló esto porque era digno de confianza de Jesús. Entonces, trabajemos sobre ser de confianza para Jesús, trabajemos en amarle, trabajemos en estar ahí con él. Y el apóstol Juan es un buen ejemplo para ver lo que hizo y nosotros imitemos eso para que Jesucristo cada día nos cuente sus secretos. O sea, Juan es el apóstol amado, otro de los amados es Daniel, le llama muy amado. Y Daniel cuando oraba, Dios iba ahí donde Daniel oraba. Él oraba. Y amado, ¿qué les iba a decir? Ya no ni recuerdo, pero algo les iba a decir de amado. Bueno, que son muy amados. Nos despedimos y les agradezco mucho. Yo podría seguir. Yo también podría seguir, pero la tablet ya está a 9%. Yo quiero, antes, yo también quiero participar. Sí, hermana Venus, adelante. De hecho, en parte de la tarea que nos deja de leer Apocalipsis, yo ya lo he leído, no recientemente, pero ya lo he leído. Y en una de las anotaciones, aquí también menciona, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. También le podemos llamar, bueno, él nos deja en su palabra, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, digo, hay tantos nombres, ¿no? Que cómo le podemos, qué nos dejó, ¿no? Para buscarle. Y tan claro que nos deja quién es él. Sí, nosotros le podemos llamar de la manera que sea. Bíblicamente, por supuesto. Pero va a denotar la confianza que tenemos con él. Recuerdo una historia que hace poco escuché de un pastor que iba a Israel, en su viaje a Israel. Ustedes han visto los rabinos, ¿no? Que traen acá sus churritos y, bueno, toda su vestimenta, sí. El kipá y todo eso. Entonces, normalmente cuando tú los ves, impresionan, ¿no? Porque los ves tan serios, tan así, con autoridad y hasta acercarte como que dices, que me hablará, o siempre los ves así bien pulcros y demás. Y dice que él se sentó en un asiento y adelante iba un judío ultra ortodoxo, toda su vestimenta, todo su barba y acá tiene su nombre, se me olvidó, su cabello, su rizo. Iba así muy serio ahí. Iba con su hijo pequeño como de 3 años, ¿no? Y de repente dice que él, bueno, ya en el transcurso del vuelo empezó a ver que su hijo le agarraba aquí, ¿no? Le agarraba su cabello y así jugaba con su churrito y le decía, agua, que significa papito. Dice que ahí en ese momento él le reveló, dijo, no inventes, o sea, este tipo no se dejaría que nadie agarre y le juegue el cabello y le diga Abba, ¿no? Pero el hijo sí puede. Y yo creo que con Dios es así. Con Dios tenemos que desarrollar una cultura de amor, una cultura de llamarle papá, porque Él con todas sus fuerzas desea, o sea, una muestra clara es el hombre que hoy estamos viendo, el hombre Dios, Jesucristo, que por amor a nosotros, o sea, yo no entiendo eso, o sea, si hay algo que yo no entiendo en la Biblia es el amor a nosotros. Hay una historia también que dice de Spurgeon, que un día se acercó una persona
Él estaba predicando acerca de Esaú y Jacob, de que ya ven que a Jacob amó, dice, y a Esaú aborreció, ¿no? Y entonces ya después de la prédica dice que una señora se acercó a Spurgeon y le dice, yo no entiendo nada acerca de eso. Y le dice el pastor Spurgeon, le dice, no, pues yo tampoco. Bueno, a ver, señora, ¿usted qué es lo que no entiende? No, pues cómo es que fue que a Esaú aborreció. Y le dice Spurgeon, no, yo eso lo entiendo perfectamente, yo entiendo cómo a Jacob lo amó. ¿Sí recuerdan cómo era Jacob? O sea, realmente no había razón para amar a Jacob. Jacob era un tremendo. Y cuando nosotros vemos el amor de Dios sobre nuestra vida y definitivo, no calificábamos para ser amados y que Él se haya despojado de su gloria, de todo lo que tenía ya en la deidad, en su trono santo, y venir a la tierra a escuchar que fariseos le decían, no, creo que tú eres nacido de medio así raro, bastardo, ¿no? Porque como que de una virgen y que, pues, ¿cómo es que naciste dudoso? O sea, despojarse de eso, lo hizo por amor. Entonces, mis hermanos, los dejo, porque si no, no van a cenar. Les amamos, cuídense mucho. Gracias, hermano. Bendiciones. Descansen. Hasta el próximo lunes. El próximo lunes. No hay tarea. ¡Yuhu! Muy bien. Gracias, hermano. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Bye.